Buenas tardes. Uy, esto se ve fatal. Esta vez le toca la lente que se nos ha ido de paseo. Vamos a ver. Ahora, muy buenas. Empezamos este capítulo 4 que trata sobre el diafragma. Y con esto queremos entender cómo se construye la escala y cómo repercute este mecanismo en la nitidez y calidad de la imagen. Para ello, primero vamos a definir lo que es un diafragma. Y es un mecanismo de apertura y cierre a través de unas laminillas variables en cuanto a un orificio, es decir, hay un mecanismo para abrir o cerrar un orificio circular. Estas laminillas se encuentran dentro del objetivo, entre las lentes, y funcionan muy similar al ojo humano, al iris del ojo, en donde cuando estamos en situaciones de mucha luz el iris se cierra y cuando estamos en situaciones de escasa luz pues se abre. También estaría bien que entendamos o veamos que el diafragma en las cámaras de hoy día no se implementa de manera externa, es decir, los objetivos intercambiables de hoy día no figura ningún anillo regulable para este mecanismo. Esto es normal porque las cámaras de ahora son todas electrónicas y la comunicación entre el procesador de la cámara y el objetivo se hace a través de unos contactos eléctricos. Pero está bien que veamos un diafragma, mejor dicho, un objetivo de hace, por ejemplo, 40 o 50 años, en donde aquí vemos claramente que en la serigrafía pues está el número 22, 16, 11, 8, esos son los diafragmas de este objetivo que desde el exterior podríamos manipularlo. Ya una vez visto esto, vamos a explicar cómo se construye la escala. Vamos a imaginarnos que somos unos manitas y queremos hacernos con la cámara oscura y con una lente que hemos adquirido en cualquier sitio, queremos hacernos un surtido de diafragma. Y partimos de la premisa de que tengan una relación en cuanto a la entrada de luz que de mitad o doble, es decir, que entre un diafragma y otro entre el doble de la luz o entre la mitad, es decir, que pase la luz en mayor o menor medida en esa proporción. Entonces yo, por ejemplo, aquí tengo en la tableta dibujado 3 diafragmas y digo, bueno, pues ya está, voy a hacer uno de 10, otro de 5 y uno de este de aquí de 2,5. Y digo, pues ya está, ya lo tengo esto controlado. El 5 lo voy a borrar porque me ha salido muy regular. Pues, estamos buenos. Ahora, 2,5. Ahí está. Y vale, pero ¿de verdad en el diafragma B entra la mitad de luz que en el diafragma A? Pues alguien podría decir, pues sí, porque es la mitad, el diámetro es la mitad, entra la mitad. Vale, es un razonamiento, pero no es del todo completo. Porque el que entre más luz o menos luz no va a depender, bueno, depende de que el diafragma sea mayor o menos, claramente, pero la cantidad de luz la define el área, la superficie. Si B tiene un área la mitad de grande con respecto a A, diremos que entra la mitad de luz. Así que recurrimos a cálculo de área de A, de B y de C. Y la manera de hacerlo, pues, mediante la fórmula de pi r cuadrado. En el caso A, pi es 3,14 y el radio es la mitad de 10, que es 5 cuadrados. Si usamos la calculadora, esto me da 78,5. En el caso B, sería también 3,14, pero ahora el radio es la mitad del diámetro, que es 5, por lo tanto es 2,5 cuadrados. Y esto me da un área de 19,62.
Para saber cuántas veces es mayor un área que otra, el A con respecto al B, pues la mejor manera es dividir el grande desde el chico. Es decir, si yo divido 78,5 lo divido entre 19,62 y veo que me da en la calculadora un 4. Me está diciendo con eso que A es 4 veces más grande que B. Por lo tanto, en esta construcción de bricolaje que yo me quiero hacer de diafragmas, veo que me falta uno intermedio entre el A y el B y otro intermedio entre el B y el C. Me faltan para poder tener 5 diafragmas que guarden la lógica que hemos dicho, que es de doble o mitad en el paso de la entrada de luz. Entonces ahora, el diafragma, voy a borrar esto rápidamente, si es que me deja esto. El diafragma que vamos a construir entre A y B, vamos a bautizarlo, pues vamos a llamarle A1 o A1, vale, y el que vamos a construir entre B y C, B1, si es por tenerlo un poco bautizado, la historia. ¿Cuál tiene que ser su diámetro? Pues no lo sé, pero sí tengo claro una cosa, que el área de A1 tiene que ser la mitad de A. El área de A decíamos que era 78,5. Por lo tanto, si yo divido 78,5 entre 2, obtengo 39,25 centímetros cuadrados. Ese será el área de A1. Y en el área de B1, pues me correría 3/4 de lo mismo. Si el área de B es 19,62, por lo tanto, yo si divido 19,62 entre 2, obtendría 9,81, que serían los centímetros cuadrados que tiene que tener B. Ya tengo los dos diafragmas que me faltaban, A1 y B1. A1 está entre A y B y B1 entre B y C. Pero yo para construirlo necesito saber su diámetro. Por lo tanto, tengo que recurrir nuevamente a la fórmula de pi r cuadrado, que es la fórmula del área, pero ahora de espejo radio. Si si área es igual a pi por r cuadrado, pues yo tengo ahora que radio es igual al área partido por pi. Y todo ello raíz cuadrada. Radio, esto es una r, es igual al área partido por pi. En el caso primero de A1, de A1, vamos a poner entonces aquí radio sub 1, ¿cuál sería? Pues si el área de A1 es 39,25 y pi siempre es 3,14, eso no varía, y a esto le hacemos la raíz cuadrada. Esto si lo calculamos me daría 3,39. Esto es el radio, por lo tanto lo tengo que multiplicar por 2. Y 3,39 por 2 me da un valor de 6,7. Es decir, que este tiene que tener 6,7. Entre 10 centímetros y 5 centímetros tiene que haber un diafragma de 6,7. Y ahora en el caso de B y de C, si lo hiciéramos esto igual, no lo voy a hacer porque es el mismo procedimiento, tendría un valor de 3,5. ¿Vale? Entonces ya sí podría decir que tengo un surtido de 5 diafragmas en donde la relación del paso de luz es de doble o mitad. Es decir, tengo uno de 10, otro de 6,7, otro de 5, otro de 3,5 y otro de 2,5. Muy bien, pero también es bueno ahora entender y saber que estos diafragmas, para poder, digamos, generalizarlos y universalizarlos, en el sentido de que la cantidad de luz que entra, ya sea una cámara de miniatura, como la que vamos a ver ahora, o de espionaje,
o ya sea una cámara grande de estas industriales, supergigantes, que cuando yo diga una cifra de diafragma, la luz que pase y que entre y llegue al sensor sea siempre la misma cantidad de luz va a llegar a cada célula o punto sensible del sensor en una cámara chica que en una grande. Entonces para eso tenemos que irnos a una escala relativa, porque esto sería una escala totalmente absoluta, porque estamos hablando de diafragma. Y ya para hablar de escala relativa, pues tenemos que recurrir a la fórmula de focal partido por diámetro, que eso es lo que se llama abertura relativa. Aquí también es importante aclarar de que en el mundo, en el argot popular, se dice voy a poner un diafragma de 2,8, un diafragma de 1,4, y en realidad lo que están poniendo es una abertura relativa. Es decir, que el diafragma es físico, es lo que mide, que se puede decir en centímetros o en área, y abertura relativa es un número que no tiene unidad de medida, porque si dividimos focal, que se mide en milímetros o centímetros, entre diámetro, que también se mide en milímetros o centímetros, las unidades se va y se queda un número relativo, ¿vale? Entonces, esta escala se construye, la escala relativa, se construye partiendo de la premisa de que el diámetro del diafragma llega a ser igual que la focal. Vamos a dibujar la cámara oscura que yo he hecho. Yo me he fabricado esta cámara oscura. Un cajetón, en donde aquí, en esta parte de aquí atrás, va a estar el sensor, y en esta parte de adelante, vamos a pintarlo con otro color para que quede más bonito, está el objetivo. ¿Vale? Bueno, el objetivo me ha salido regular, vamos a ponerlo más cortito, hombre, que esto, el objetivo. Y le voy a borrar aquí un poquito. Mejor no hacerlo porque esto no sale del todo. Lo aceptamos así. Esto es el objetivo. Entonces, la focal es la distancia que hay, ya lo hemos visto en el capítulo 3 creo, desde donde se encuentra la lente. Esto en realidad en un objetivo compuesto es algo más lioso, pero nosotros vamos a quedarnos con donde se encuentra la lente. Donde se encuentra el centro de la lente a donde se forma la imagen nítida, cuando estamos enfocando a infinito. Bueno, pues entonces la focal es esta. Lo marco con una F. Y es una distancia que se mide en milímetros o centímetros. Entonces, yo parto de una situación hipotética en donde el diámetro y la focal son iguales. Como ya me he hecho mi surtido de diafragma, que acordaros que era, vamos a ponerlo aquí, bueno, voy a ponerlo, lo vamos a poner aquí, era por un lado 10, 6,7, 5, 3,5 y 2. Ese es mi surtido de diafragma en medida de diámetro. Pues el primer diafragma, voy a poner F1, digo, ¿y si el diámetro fuese de la lente, el diámetro de la lente, porque esto, aunque estamos hablando de diafragma, también estamos hablando de lente. Bueno, venga, nos quedamos con diafragma para no liarnos. ¿Y si el diámetro del diafragma fuese exactamente igual a la focal? Pues entonces F1 sería igual a 10 entre 10 y me da 1, ¿vale? Ya tengo el primer número F, estos son números F. El número F segundo, pues sería 10 porque la focal no la vamos a variar, y ahora dividimos entre el segundo entre el segundo diámetro del diafragma, que es 6,7. Esto lo hacemos con calculadora y nos da 1,4. El tercero, 10
entre 5. Esto claramente mentalmente sale 2. Seguimos aquí. El cuarto, 10 dividido entre 3,5, que me sale 2,8. Y el quinto, 10 entre 2,5, que también mentalmente me sale que es un 4. Bueno, pues ya tengo aquí 4 diafragmas, 5 diafragmas, perdón. 1, vamos a darle un color más alegre. Qué poco, que da igual. 1, 1,4, 2, 2,8 y 4. Por un lado, fijaros que a medida que el número va aumentando, 1,4, 2, 1, 2,8, 4, ¿qué ocurre? El diafragma se va haciendo más pequeño. Es decir, que con 4, tal y como hemos visto, el diafragma sería así, por ejemplo, y con 1, sin embargo, sería un diafragma muy grande, ¿no? Lo he pintado como muy, ¿no? Es decir, con 4 muy cerradito y con 1 muy abierto. Es decir, que la lógica va al revés de nuestra lógica. Perdón, la numeración va al revés de nuestra lógica. Para cualquier persona que no haya visto este tema, pues dirá, no, hombre, un diafragma alto tiene que ser que es más grande. Pues no, un diafragma de valor más alto es más pequeñito, porque es una abertura relativa. Eso por un lado, es decir, que ya que se nos quede claro, perdón, que a medida que el número va aumentando, el diafragma se va haciendo más chico. Y segunda, este 1 nunca se va a dar. Este 1 de F1 de 10 entre 10 o de cualquier cifra entre la misma cifra nunca se va a dar. Esa es la lucha de los fabricantes de lentes para conseguir una imagen muy luminosa. Y de hecho, ya para terminar este apartado de abertura relativa, la lucha siempre es llegar al 1, ¿no? 1,2, un diafragma de 1,4 a 1,2, que la diferencia es muy poca en cuanto a lo que se gana de luz, un diafragma, perdón, dicho, una luminosidad, porque ya está hablando ya de luminosidad. Las lentes, para poder conseguir ese diafragma, por eso antes he dicho la palabra lente, hace falta que las lentes estén tratadas y que no haya problemas de aberraciones. Entonces, un objetivo con una luminosidad que permita un diafragma de 1,4 con respecto a uno que permite un diafragma de 1,2, el precio se duplica, se cuadruplica, es algo bestial. Es decir, que un objetivo con 1,4 de luminosidad a lo mejor te cuesta 500 euros y con 1,2 pues te puede costar 1000 y pico o más, ¿vale? Es decir, que la lucha de los fabricantes y los ópticos para conseguir el 1 es algo que a lo largo de los años pues siempre ha estado ahí latente y que nunca se podrá llegar por las cuestiones que no vamos a entrar aquí de óptica, que nunca se llegará al 1, sí llegar muy cerca de ese 1, muy cerca de que el diámetro del diafragma y de las lentes que permiten la luminosidad y sin aberraciones, ¿vale? Se aproxime al máximo a la distancia focal, la distancia que hay desde el centro de las lentes a donde se forma la imagen nítida. Pues ya una vez visto esto de abertura relativa, bueno, en todo caso la escala, que es bueno que uno la memorice. Partimos de 1, la escala de abertura relativa, que es un número que no existe, y ya ha salido 1,4, luego el 2, otra vez me sale a mí quieto y no quiero, luego 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22, 32, etcétera, ¿no? En esta escala es muy fácil aprenderla porque, por un lado, están los números enteros, limpios, es decir, yo parto del 1, que lo tengo aquí, y el doble de 1, que es 2. El doble de 2, 4. El doble de 4, 8. El de 8, 16. 16, 32, ¿vale? Y los números intermedios, pues también se nos puede quedar porque el factor que relaciona un número con respecto al siguiente en esta escala de abertura relativa
es un factor raíz de 2. La raíz de 2 es 1,4, por tanto, aquí tenemos raíz de 2. 1,4. Y ya sabiendo ya los demás se doblan. El doble de 1,4, 2,8. El doble de 2,8, 5,6. Doble de 5,6, 11. Doble de 11, 22. Así. Y lo que sí es muy importante, bueno, aparte de que una persona que se dedica a la fotografía debiera esto de saberlo de memoria, ¿vale? Es importante que quede súper claro la lógica en cuanto al paso de la luz. Es decir, que si yo pongo un diafragma de 8 y me entra una luz de I, que no tenga uno la menor duda de que con 11 entra I partido por 2 y que con 5,6 entra doble I, doble de luz, y que con 4 con respecto a este 8 entra 4I y que con 16 entraría I partido por 4, ¿vale? Y así sucesivamente. Siempre al ser de doble o mitad va así. Entonces esto es útil porque muchas veces el fotógrafo, pues a la hora de cambiar los ajustes de obturación, diafragma y sensibilidad, teniendo esto en mente, en su cabeza súper claro, pues se mueve pues como pez en el agua. Ya una vez visto esto, vamos a ver ahora la repercusión del diafragma en el enfoque del espacio. En la cámara oscura, acordaros que como no podemos hablar de diafragma porque la cámara oscura necesita un agujero súper chico, lo más chico del mundo. Entonces la cámara oscura trabaja con un diafragma lo más cerrado posible. Y más cerrado ya no puede ser porque si no todo ya es que ni entraría luz, ni entraba luz. Por lo tanto, la cámara oscura, al ser un diafragma muy cerrado, da una imagen muy nítida. Voy a hacer un gráfico sobre esto porque esto también es importante. A ver qué tal me sale. Si yo tengo aquí una lente y aquí hay un arbolito, no voy a dibujar la formación de imagen porque ya la tenemos clara de los capítulos anteriores. Y aquí tengo la copa del árbol, sale invertida en el otro lado. Y ahora, el diafragma que yo tengo puesto es esto que he pintado en verde es el diafragma. Ahora pinta. Vale, todos los rayos de luz que salen en línea recta, como hemos visto en otras veces, solamente los que permite la linealidad son los que atraviesan el diafragma y ahora se concentran nuevamente en un punto. Uy, tenía que haber pintado, voy a borrar el árbol y lo pinto ahora después porque si no me sale un churro. Ahí está, en ese punto. Y aquí pues sería el punto donde sale el árbol, ¿vale? Invertido. Todo este cono de luz, que aquí ahora se cierra en un punto y se cruza, ¿vale? Entonces, si aquí detrás del árbol, bueno, aquí, si aquí delante del árbol, porque hemos dicho que las imágenes en los capítulos anteriores, que a medida que te acercas a la lente, la imagen se forma más lejos. Si delante del arbolito hay otro elemento, por ejemplo, lo del perrito, o lo que sea, bueno, aquí, un objeto. Este objeto, trazas tú aquí ahora el cono de luz nuevamente y se forma más lejos. Hemos dicho que se va a formar un poco más lejos. Espérate, este no me vale porque me ha salido fatal. Vamos a ver. Este está, vamos a pintarlo. Aquí quiero que se forme. Bueno, no está muy bien, pero ahí más o menos. Es decir, que se me forma aquí forma el cruce de rayos, el pico de arriba del segundo objeto, del objeto B. El objeto B aquí, vamos a poner aquí B. Y este el A. Lo forma más lejos. Y entonces si aquí está el CCD o el sensor está aquí, sensor, ¿vale?
pues la mancha que forma el objeto B tiene un cierto tamaño considerable, una mancha, es decir, que no está enfocado A, que está aquí, el cruce de los rayos naranjas, pero ve que el cruce de los rayos azules se forma más lejos. Si yo cierro diafragma, es decir, si yo cierro diafragma, aquí en el dibujo no sé si hacerlo, bueno, lo voy a hacer, no. Si cerrar la diafragma, voy a hacerlo aquí aparte, y lo pongo más estrecho el diafragma. ¿Qué ocurre? Pues que ahora el cono va a ser más estrecho. El cono va a ser más estrecho, es decir, que el tamaño de la mancha, si yo cierro, es que ahora mismo así, esto lo explicaremos quizás en otra lección, pero bueno, que al cerrar el diafragma, consigo que este cono de luz quede aquí reducido, aquí ya no provoca esta mancha, provoca una mancha más chiquitilla. ¿Por qué? Porque aquí es cerrado, si aquí cierro el paso de luz, aquí la mancha es más pequeña, imaginar que estos son unas gomas, y yo ahora pues aquí cierro, el ancho de la goma la cierro, con el diafragma cierro, entonces aquí el ángulo es más estrecho, la mancha es más pequeña, y por eso, vamos a ver nuevamente la cámara oscura, la imagen de cámara oscura, por eso en una cámara oscura sale todo muy nítido. Solamente en realidad está a foco un punto del espacio, pero sale todo con cierta nitidez porque las manchas son tan pequeñitas, no son tan sustanciales, no son tan evidentes, que el ojo le da el visto bueno y lo acepta como nítido. Vamos a ver entonces ahora un ejemplo en una cámara fotográfica. ¿Qué ocurre con esto? En esta foto está hecha con un diafragma 5,6. No, perdón, esta foto es, bueno, sí, creo que sí, la hice con un 5,6. Está hecha con un 5,6. Y bueno, está enfocando al sujeto de la izquierda, bueno, el objeto de la izquierda, que es una guitarra. Un diafragma 5,6, pues un diafragma está abierto, no está tampoco abierto del todo, porque hemos dicho que después de 5,6, si nos vamos hacia la apertura, tenemos 4, tenemos 2,8, tenemos 2, tenemos 1,4, ¿vale? Es decir, que hay muchos más diafragmas de más apertura. Pero bueno, esto está hecho con un 5,6. Y estamos enfocando solamente a las cuerdas de la guitarra. Y vemos que la pared evidentemente está borrosa. Y lo de más al fondo, que parece que es una silla, también está borroso. Entonces, la siguiente foto que vamos a mostrar está hecha con un diafragma 3 pasos nada más. De 5,6 a cerrando diafragma sería, el siguiente sería 8, el siguiente paso sería 11 y el siguiente 16. ¿Vale? Es decir, que está hecha ya con un diafragma 16, mucho más cerrado. Acordaros lo que he dibujado de los conos. Los conos ahora pues se estrecha, al cerrar el diafragma, la mancha hace que el cono sea más estrecho y entonces la mancha es más pequeña, pero sigue siendo mancha. De hecho, aquí todavía se nota que no hay nitidez del todo. La silla se ve que es una silla, pero no hay nitidez. La cortina tampoco hay una nitidez del todo, pero ya se ve que es una cortina. Es decir, que entre esta y la anterior, vamos a poner la anterior, hay una evidencia clara de cómo el diafragma repercute en la profundidad del espacio. Venga, pues con esto lo dejamos y ya ahondaremos un poquito más y los gráficos estos que he hecho que me han salido un poco churros los intentaré hacer mucho mejor. Venga, pues un saludo.